Bueno, pues buenas noches, hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes otra vez en esta iglesia. Qué bendición poder venir y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y felicito a esta iglesia, la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva. Mire qué tremendo cambio vemos en esta iglesia, ¿verdad? El año pasado que estuvimos aquí, esto era una bodega, no se le veía ni pies ni cabeza, y ahora todo está muy diferente, muy cambiado, para bien. Así es que gracias a Dios por esta bendición que el Señor les ha dado. Y dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demandará también. Así es que miembros de esta iglesia, ustedes han sido privilegiados con la bendición de tener esta propiedad, de tener estas instalaciones, porque Dios quiere que no estén jugando, se pongan a trabajar, a hacer la obra de Dios. Muchas felicidades, hermanos, y pastor, que el Señor le bendiga, le dé sabiduría, porque a pesar de los sugieres que tiene, bueno, esperamos que el Señor le siga bendiciendo, ¿verdad? Efectivamente, como dijo el pastor, a veces los ujieres, lejos de ser una bendición, son una maldición. Yo les decía anoche allí en la iglesia del pastor Carlos Mario, que a veces escogemos a los ujieres por guapos, no por inteligentes. El problema es que aquí ni guapos ni inteligentes. Entonces, hay que orar mucho por el pastor. Hay que orar, que el Señor le ayude, tenga misericordia de él. Y bueno, estos ujieres sean de bendición. Y bueno, qué bueno que usted escogió venir a escuchar la palabra de Dios. Y digo que escogió porque efectivamente pudo haberse quedado en su casa o pudo estar en otro lugar, pero usted eligió venir aquí y le felicito por eso. Siempre venir a escuchar la palabra de Dios es una bendición. Espero que lo sea para usted, porque la palabra de Dios, nada más la palabra de Dios ya es bendición para cada cristiano que entiende de lo que se trata la vida cristiana. Entonces le felicito. Y bueno que está aquí esta noche, espero que regrese mañana y luego pasado mañana también, ¿verdad? Entonces le animo a que esté aquí estos 3 días, bueno, ya está hoy, no deje de venir mañana y por supuesto pasado mañana también. Yo estoy seguro de que el Señor va a estar hablándole a su mente, a su corazón, y Dios va a hacer cambios en la vida de usted, si usted lo permite. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Y si le suben ahí un poquito más al micrófono, hermanos, súbanle un poquito. No tengan miedo. Yo sé que cuando escuchan hablar a un hombre se espantan. Rara vez escuchan a un hombre, eso es, ahí está bien, hermano, gracias. Todos de pie, por favor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlos unidos, por favor. No se adelante, no se atrase. Vamos a respetar los signos de puntuación que encontramos ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 y 2. Empecemos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Pídale al Señor que le hable. Dígale: Señor, háblame esta noche. Yo vengo a escuchar de ti.
No vengo a escuchar a un hombre, quiero que seas tú el que me hables. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos para abrir tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestra mente, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos anime. Señor, te pedimos que haga todo lo que tiene que hacer. Obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, úsame, Señor. Yo entiendo mis limitaciones. Yo sé que soy un hombre pecador igual que cualquier otra persona. Pero Señor, tú has escogido que yo te sirva, que yo comunique el mensaje de tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, pues, que me ayudes a hacer una bendición. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Dice aquí en el versículo número 1, Apocalipsis capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor. ¿A quién le está hablando? Al pastor. Dice aquí la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué quiere decir la palabra ángel? La palabra ángel en la Biblia quiere decir mensajero. Eso es lo que quiere decir. Cuando Dios le está hablando aquí al ángel de la iglesia en Sardis, le está hablando al pastor, porque ese es el trabajo del pastor. El pastor simple y sencillamente recibe el mensaje de Dios y lo comunica a la gente, a la iglesia. Por eso, qué absurdo que los miembros de una iglesia se enojen con su pastor por un mensaje que él predica. No debería de enojarse, debería de estar agradecido con su pastor. Mire, ¿a qué pastor le gusta dar malas noticias? Usted escuchó al pastor hace un momentito que él dio una buena noticia. Pero muchas veces los mensajes que dan los pastores, que damos los pastores, son malas noticias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que predicar el mensaje que Dios nos da. Tenemos que comunicar el mensaje que Dios quiere que demos. Y si es cierto que a veces son malas noticias. Esta tarde, allí en la clase para los pastores, les hablaba acerca de Jeremías. Jeremías, puras malas noticias le dio al pueblo. Les dijo, Dios está enojado con ustedes. Miren, el ejército caldeo va a venir y destruir esta ciudad. Arrepiéntanse de su pecado. Al pueblo no le gustó escuchar ese mensaje y acusaron a Jeremías de traidor, de ser un mentiroso, un falso profeta. Pero ese era el mensaje que Dios le había dado y tenía que comunicarlo. Así es con su pastor. Tiene que comunicarle el mensaje de Dios. Y repito, por eso debería de estar agradecido con su pastor, diciéndole, pastor, gracias, gracias, porque yo estoy seguro de que Dios le dirigió. Ese es el mensaje que Dios quería para mí. Qué tremendo mensaje el que tiene que comunicar aquí Juan, el apóstol Juan, quien es el autor de este libro de Apocalipsis, al pastor de la iglesia en Sardis. ¿Cuál es ese mensaje? Dice allí, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. ¿Cómo estaba esta iglesia? Muerta. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Qué tremendo mensaje. Si el Señor viniera y me dijera, Alejandro, dile a la iglesia que es una iglesia muerta, tu iglesia. Créame que a lo mejor ahí mismo yo me moriría.
Si algo yo quiero, no es que la iglesia donde Dios me ha dado el privilegio de trabajar se muera. Yo no quiero que la iglesia se muera. Yo quiero que se mantenga viva, sana, creciente, saludable. Ese es mi anhelo. Yo soy el pastor de la iglesia. Yo no quiero que la iglesia se muera, y ese debería de ser el deseo de cada pastor. Un pastor que le da lo mismo que la iglesia viva o que esté enferma o que esté muriendo, es un pastor que simple y sencillamente no está cumpliendo con su trabajo. Y esa es la razón de por qué aquí Dios le dice a esta iglesia y principalmente al pastor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué triste este mensaje, qué fuerte, qué doloroso, pero qué verdadero este mensaje. Yo quiero hablarle esta noche precisamente por esto acerca de los cristianos que matan a su iglesia. Los cristianos que matan a su iglesia. Si usted es cristiano y usted es miembro de una iglesia, y otra vez, si usted es cristiano, debería de ser miembro de una iglesia, de una buena iglesia, una iglesia que cree, que enseña, que predica la palabra de Dios. Si usted es salvo, usted ha recibido a Cristo y se ha bautizado y no es miembro de una iglesia que cree, que enseña, que predica la palabra de Dios, usted anda en rebeldía con Dios. La institución que Dios dejó para los cristianos en este planeta es la iglesia. No hay otra institución. Dios dejó la iglesia. Él dijo allí en Mateo capítulo número 16: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se supone que nosotros queremos ser una iglesia de Cristo. Si Él nos salvó, queremos que Él sea el centro de nuestra vida. Usted no es miembro de una iglesia, usted está desobedeciendo a Dios, no está obedeciendo al Señor. Por eso repito, usted debe de hacerse miembro de una iglesia, y de una buena iglesia, una iglesia que se mantenga sana. Por eso quiero hablar acerca de esto. ¿Quiénes son los cristianos, los miembros de esas iglesias que matan a su propia iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las paredes, las bancas. La iglesia no es una organización. La iglesia son personas, es un organismo vivo. Por eso debe de estar sano, por eso debe de estar creciendo, por eso debe de estarse reproduciendo. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Pero esta iglesia, la iglesia de Sardis, había muerto. Era una iglesia que sí tenía el nombre allí de que vivía, pero le dice el Señor: yo que conozco todas las cosas, sé que esa iglesia está muerta. ¿Por qué llegó esa iglesia a la muerte? Porque hubo miembros en esa iglesia que terminaron matándola. ¿Será usted uno de ellos? ¿Quiénes son los que matan a su iglesia? Si queremos tener avivamiento en nuestra iglesia, lo primero que tenemos que entender es lo que no debemos hacer para que nuestra iglesia se muera. ¿Cuántos cristianos, consciente o inconscientemente, están matando a su iglesia? Yo no sé por qué, pero un cristiano que entiende su relación con el Señor jamás debería de querer que su iglesia muera. Si usted quiere que su iglesia muera, hermano, usted está cooperando con Satanás. Usted es un instrumento del diablo, porque al único que le interesa que la iglesia muera es a Satanás. Dios no quiere que la iglesia muera. Dios quiere que la iglesia siga viva, sana, creciente, repito. Y entiéndalo, si usted se mantiene saludable, la iglesia va a estar saludable. Si usted se mantiene animado, la iglesia se va a mantener animada. Pero si usted empieza a morir, tarde o temprano la iglesia va a morir.
Y cuántas iglesias he conocido a través de los años que han terminado muertas. Nada más es historia. Yo recuerdo la primera vez que estuve en la ciudad de Londres, en Inglaterra, Congreso Mundial de Fundamentalistas, se llamó, 1990. El evento, esa reunión a nivel mundial que se tuvo ahí en Londres, en Inglaterra, se llevó a cabo en la Iglesia Metodista Central de Londres, Inglaterra, y de todo el metodismo. Las iglesias metodistas nacieron en Inglaterra, en Londres. El predicador, pastor que empezó esas iglesias se llamaba Juan Wesley. Yo no sé si usted ha escuchado, ha leído algo en la historia de él, pero si no, investigue. Tremendo siervo de Dios. Mire, el auditorio era un auditorio que sentaba cómodamente, eran butacas, no eran bancas, y las butacas ocupan más espacio. En esas butacas nos dijeron que se sentaban alrededor de 2.600 a 2.700 personas. ¿Puede imaginarse el tamaño de auditorio? Por supuesto, era un auditorio mucho más grande que este, tenía un balcón allí, tantos lugares. Nos dijeron, nos llevaron al recorrido de todas las instalaciones de la propiedad de esa iglesia. Nos dijeron que en los años en que Juan Wesley era el pastor de esa iglesia tenía hasta 5 cultos el domingo, todo el día, con personas totalmente diferentes. ¿Cómo sabían que eran personas diferentes? Porque daban boletos. Tanta gente quería llegar a la iglesia a escuchar a ese pastor predicar que tenían que darles boletos. Y una persona que recibía un boleto ya no podía entrar otra vez. Entraba una vez, escuchaba la predicación, salía y entraba un grupo totalmente diferente. Entonces piense cuántas personas escuchaban la predicación cada domingo ahí en esa iglesia. Miles de personas, eso no contando a los niños, eso no contando a los jóvenes, eso no contando a otras actividades que tenían simultáneamente ahí en la iglesia. Miles de personas. Qué tremendo avivamiento vino en esos días ahí en Londres, en Inglaterra, en Europa y en muchas partes del mundo, porque de ahí salieron misioneros a predicar la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Qué impresionante fue para mí estar allí en ese auditorio, conocer absolutamente todo lo que se había hecho mientras ese siervo de Dios, tremendo siervo de Dios, había vivido. Cuando terminamos el recorrido que nos dieron por todas las instalaciones de esa iglesia, le pregunté a la señorita que nos estaba sirviendo de guía: ¿y ahora cuántas personas asisten? Ahí en el centro de Londres, en el corazón de Londres, en Inglaterra, a unas cuantas cuadras del río Támesis, ahí donde está el reloj ese emblemático de Londres. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia? Qué triste fue su respuesta. Ni una. Ni una. Este edificio ya no se usa. Ya no se abre. Nada más es como un museo. Piensen miembros de esta iglesia, Iglesia Bautista, Palabra Viva. Mire el trabajo, mire el sacrificio, y esperamos que Dios les dé mucho más. Y oramos para que el Señor haga mucho más aquí y en cada iglesia aquí representada. ¿Qué sentiría el pastor que un día este edificio estuviera abandonado? Lleno de telarañas, lleno de basuras,
las puertas rotas, los vidrios rotos, ¿qué sentiría él? Y más importante que él, ¿qué sentiría el Señor? ¿Usted cree que Dios esté contento de que una iglesia se cierre? No, 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 no. No piense por ningún momento, bueno, pues eso es lo que tiene que suceder tarde o temprano. No, mientras haya un cristiano bien enfocado, mientras haya un cristiano enamorado del Señor, enamorado de la palabra de Dios, eso no debe de suceder. Pero desgraciadamente hay miembros de iglesias que con sus actitudes están dando su voto de aprobación para que la iglesia se acabe. Mire cuántas iglesias hoy en día que anteriormente eran iglesias cristianas ya ni se llaman iglesias, ya han quitado el nombre iglesia, ahora se llama centro cristiano, ahora se llama centro social, ahora se llama, y qué bueno que no tengan el nombre iglesia, no tienen derecho a llevar ese nombre porque ya no son iglesias. Nosotros debemos de estar orgullosos de tener el nombre iglesia. Esa es la institución que el Señor dejó, la iglesia, una iglesia que predica, que enseña, que cree, que vive en la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero desgraciadamente, repito, en todos los lugares, en todas las iglesias, hay miembros de esas iglesias que están diciendo, ojalá se muera mi iglesia. Y hermano, si usted es uno de ellos, arrepiéntase esta noche. Dígale al Señor, Señor, perdóname. No me daba cuenta hasta dónde voy a llegar con mis malas actitudes, mi mal comportamiento. Perdóname, Señor. Me arrepiento de eso. Perdóname. Gracias por darme una nueva oportunidad. ¿Cuáles son esos cristianos que matan a su iglesia? Mire el primero de ellos. Vaya al libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Versículo número 26. Números, capítulo 13. Versículo número 26. ¿Ya lo tiene? Si no lo encuentra, hermano, nada más escuche, por favor. Si va a batallar para encontrarlo, nada más escuche. Yo se lo voy a leer, después llega a su casa y busca las citas, para que de esa manera vea que no le estoy diciendo mentiras. ¿Sí? Pero mire lo que dice, Números capítulo 13, versículo número 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y ahí sigue el relato bíblico. La Biblia aquí nos está contando de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Si usted ha leído la Biblia, recordará la historia. Dios le dice a Moisés, escoge a 12 príncipes del pueblo de Israel para que vayan y reconozcan la tierra. Esa es la palabra que Dios utilizó en la Biblia, reconozcan la tierra. Dios no les dijo a los 12 espías, vayan y evalúen si pueden entrar a la tierra prometida, si pueden conquistar a la tierra prometida, si pueden vencer a los habitantes de la tierra prometida. Esa no fue la instrucción que Dios le dio a través de Moisés a estos 12 espías. Ellos nada más deberían de ir a reconocer la tierra y comprobar que lo que Dios había dicho acerca de la tierra prometida era verdad.
Y ellos comprobaron que efectivamente la tierra prometida era una tierra abundante, generosa, fructífera. Dice la Biblia que trajeron parte del fruto ahí a Cades Barnea y dijeron: miren, este es el fruto. Hasta ahí todo estaba bien, pero empezaron a dar su opinión. Empezaron a decir lo que ellos pensaban y sentían. ¿Y qué terminó ocurriendo en esa triste y miserable historia? Vamos a leerlo. Dice el versículo número 29. Estamos en Números capítulo 13, versículo número 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué palabras más negativas? ¿Sabe cuál es la primera clase de personas, de cristianos que destruyen su iglesia, que matan su iglesia? Los pesimistas. Los pesimistas. No, pastor, ¿para qué tenemos rutas? Nadie quiere venir. No, pastor, ¿cuánto dinero estamos gastando? Ay, pastor, mire el trabajo. Yo tengo que descuidar a mis niños. Chillones, rajones, cobardes, sacatones, miedosos. Eso es lo que son. No dependía de ellos el entrar a la tierra prometida o no entrar. Dependía de Dios. Dios había dicho: yo se las voy a dar. Ustedes nada más hagan lo que yo digo. Nada más obedézcanme. Pero mire, empiezan a expresar su opinión. No. La gente que vive allí es gigante. Las ciudades son fortificadas. Tienen ejércitos bien armados. Nosotros parecíamos cucarachas al lado de ellos. No podemos. ¿Qué terminó sucediendo con el resto del pueblo? Mírenlo en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y todo el mundo estaba chillando. ¿Por qué? Por 10 personas negativas, 10 personas pesimistas, 10 personas que no le creían a Dios, y mire, afectaron a toda la multitud. Y toda la multitud dijo: mejor vamos a regresarnos a Egipto. Ya se les había olvidado cómo vivían en Egipto. En Egipto eran unos esclavos explotados en todas las áreas de su vida. Y dicen: vamos a regresar, o mejor vamos a morir aquí en el desierto. ¿Y cuántos miembros de iglesias hay así hoy en día?
Ay, el pastor nada más está pidiendo dinero y dinero y dinero. ¿Para qué quiere tanto dinero? Hermano, por eso yo les animo, y lo he dicho aquí en estos 2 días, lea este libro, empápese de este libro, para que no diga, el pastor es Dios. Aquí le estaban echando la culpa a Moisés, pero había sido idea de Moisés salir de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. No, lea la Biblia y se va a dar cuenta de que Moisés ni quería. No, Señor, yo no, a mí no me van a creer. Dios lo presionó, Dios lo obligó, ve. ¿Cuál es su actitud en relación a la iglesia? ¿Qué piensa usted acerca de la iglesia? Miserable el miembro de una iglesia que con sus actitudes. ¿Y qué quiere decir la palabra actitud, pastor? La predisposición mental positiva o negativa para responder a una situación. Eso es lo que quiere decir la palabra actitud. Lo que pensamos va a reflejarse en nuestros hechos. Estos 10 espías estaban pensando mal. Por eso es que hablaron mal. No. Vamos a entrar allí y nos van a matar. Y van a matar a nuestros hijos y van a matar a nuestras mujeres. No, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Qué triste cuando el pueblo de Dios no le cree a Dios. No estoy diciendo que no le crea a su pastor. El pastor no escribió la Biblia. Yo sé que está un poco viejo, pero no tanto como para haber escrito la Biblia. Este libro es palabra de Dios. Mire lo que dice ahí más adelante, en el capítulo número 14, versículo número 11. Dice la Biblia, Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Mire, Dios estaba enojado con el pueblo. Dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Sigue diciendo ahí, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hermano, Dios había mostrado su poder. Ellos habían sido testigos del poder de Dios. Las 10 plagas en Egipto, luego sacarlos con mano poderosa, dividir el mar rojo, pasaron por tierra seca. Dígame, eso no ocurre todos los días. Y ellos lo vieron. Y ahora están chillando porque no pueden entrar a la tierra prometida. Ahora están pensando que van a ser destruidos en la tierra prometida. No era otra cosa más que incredulidad, falta de fe. No le creían a Dios, le estaban llamando mentiroso a Dios. Y por eso Dios dice, mire lo que dice el versículo número 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hazte un lado, Moisés, voy a matar a todo este pueblo. Dios dice: ¿te quieres morir? Está bien, yo te voy a matar. Y Dios los mató. No entraron a la tierra prometida. Y pregunta: ¿quién se encargó de meterlos a la tierra prometida 40 años después? Dios. No fue Josué, no fue el armamento, no fue el ejército. No es que ahora ya eran gigantes también ellos. Fue Dios el que los metió. Qué triste cuando un cristiano se vuelve así de pesimista, así de negativo, así de incrédulo. ¿Y sabe por qué se vuelven así los cristianos? Porque se apartan de este bendito libro. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. En la medida de que usted se meta en este libro y lo viva y lo obedezca y lo ponga en práctica, va a ser la medida en que su fe
crezca. Pero si usted está más ocupado con la televisión, con el teléfono, en el chisme, con los amigos, hablando de montones de cosas que no debe de hablar, por supuesto que su fe va a menguar. Y usted está diciendo: yo quiero que la iglesia se muera, yo quiero que la iglesia se muera. Y el que se va a morir es usted. ¿Es usted pesimista? Analícese. Cada vez que el pastor presenta un proyecto, cada vez que el pastor dice: hermanos, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su manera de pensar? Sí, pastor, vamos a echarle ganas, yo le apoyo, hombro con hombro, vamos a trabajar, no importa que tenga que sacrificarme, vamos a hacerlo, porque es para la obra de Dios, es para Dios, hermano, y salimos beneficiados nosotros. Pero somos negativos, somos pesimistas, y desgraciadamente los pesimistas son criticones, chismosos. Empiezan a sembrar la discordia, la división, empiezan a sembrar la cizaña. Ay, ese pastor nada más se quiere aprovechar de nosotros, nada más nos está explotando. ¿Por qué no decía eso cuando andaba de borracho? Que el alcohol lo estaba explotando, ¿o no? ¿Por qué no decía eso cuando andaba de fumador, de marihuano, de drogadicto? ¿Por qué no decía eso cuando andaba en el pecado? Porque el pecado sí lo estaba matando, sí lo estaba explotando, y ya cuando llega a ser una piltrafa ahí, lo deja en el bote de la basura. Toda la gente está gastando su vida en algo. Qué mejor que nosotros gastemos nuestra vida en la obra del Señor. Salimos beneficiados. Mire, la mayoría de la gente, ¿para qué vive? Para cosas de este mundo, para el pecado que destruye su propia vida y destruye a su familia. Y cuando se trata de la obra de Dios, qué negativos nos volvemos, qué pesimistas nos volvemos. Ay, es que tanto trabajo, ay, es que tanta iglesia, ay, es que tanta Biblia, ay, es que tanta oración. Nos vamos a traumar. Antes, si no hace esas cosas, va a quedar traumado. Mire este mundo, hermano, este mundo está loco. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Hoy en día ser homosexual, ser lesbiana, ser prostituta, eso es ser héroe. Eso va en contra de la palabra de Dios. Eso va en contra de los principios morales, éticos, cristianos. Queremos tener un buen país, entonces tenemos que predicar la palabra de Dios, porque este mundo se está yendo a la destrucción. Pero qué tragedia que los cristianos van detrás del mundo. Ay, es que ahí en la iglesia nada más nos están usando, se están aprovechando de nosotros. Sí, pobrecito de usted, como es una blanca palomita, inocente, tan buena gente que es. A algunos se les ve la cara todavía de dónde lo sacó el Señor, marcada. Algunos todavía traen las huellas en su mismo cuerpo, se hicieron ahí tatuajes, viviendo como gente loca, como gente retrasada. Bíblicamente hablando, eso es un pecado. Es un pecado, llámele como le llame. Yo sé que hoy en día se ve como algo artístico y hay cristianos que quieren, yo me quiero hacer un tatuaje. Eso tiene que ver con Satanás, con brujería, con hechicerías. Dios le prohibió tajantemente a su pueblo que se imprimieran algo en el cuerpo. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Como estos 10 espías? Ahora, esa es la primera clase de cristianos que quieren que su iglesia muera. Pero hay un segundo grupo. Vaya al libro de Hebreos,
capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Mire lo que dice aquí la Biblia. Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que lo vean la Biblia para que no diga, el pastor Córdoba dice. No. Yo le estoy citando la Biblia y estoy tratando de explicarle la Biblia. Yo no escribí la Biblia. Dice aquí, Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Examínate bien, examínate, mirad bien, dice aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios se puede dejar de alcanzar? Sí, dice la Biblia. Y por supuesto, aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de todas las bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo gracias a la misericordia, a la bondad de Dios. Pero dice que lo que impide que nosotros alcancemos la gracia de Dios es que brote de nuestro corazón alguna raíz de amargura. ¿Cuántos cristianos a través de los años he conocido amargados? Amargados. Y note lo que está diciendo el autor aquí de Hebreos. Una raíz de amargura. Usted no ve las raíces. De repente, cuando esa semilla empieza a echar sus raíces ahí en la tierra, no se ve nada, pero de repente brota el árbol. Y cuando el árbol crece, empieza a dar frutos. Pero mientras la raíz estuvo ahí debajo de la tierra, no se veía. ¿Y sabe que así son algunos cristianos? Empieza a existir alguna molestia en su corazón. Por algo. Por algo. Y la razón de por qué existe esa molestia, hermanos, es porque dejamos que el mundo nos enseñe, nos meta ideas en la cabeza contrarias a la palabra de Dios. No estamos llenos con la palabra de Dios en nuestra mente, porque si la palabra de Dios estuviera palpitando en nuestra mente, cada que el mundo tratara de contaminarnos con una de sus ideas diabólicas y perversas, la rechazaríamos inmediatamente. No, eso no armoniza con lo que Dios dice, lo rechazo rotundamente. Pero no lo rechazamos por ignorancia de la palabra de Dios. Nos tragamos las mentiras de Satanás y empieza a crecer ese descontento en nuestro corazón, esa molestia, ese enojo. ¿Sabe que toda molestia, todo descontento, todo enojo que usted tiene es en contra de Dios? ¿Sabe qué es lo que usted está diciendo? Que Dios no ha sido justo con usted, que Dios no le ha tratado justamente, y por eso reclamamos, nos molestamos, nos enojamos, exigimos. Es que Dios no ha sido bueno conmigo. Mire un ejemplo. Vaya al libro de Salmos, Salmo número 73. Salmo 73. ¿Cuántos cristianos amargados he conocido? Perdí la cuenta. Hasta siervos de Dios. He conocido siervos de Dios amargados. Familia de siervos de Dios amargados, quejándose, hablando en una forma negativa de Dios, de los hermanos, de la iglesia. ¿Por qué? Porque están amargados. ¿Y por qué se amargaron? Porque quisieron.
Yo sé que el amargado le echa la culpa a todo mundo. No, es que el pastor no me trató. No, es que mi mamá. No, es que mi papá. No, es que Dios. No. Usted se amarga porque usted quiere vivir amargado. He conocido a personas que han tenido que enfrentar situaciones difíciles y para nada hay un espíritu de queja, de molestia. Antes, al contrario, hay un espíritu de gratitud en su corazón por cada una de las situaciones que han vivido. Pero hay cristianos amargados. Mire este ejemplo, Salmo número 73, ¿ya lo tiene? Dice aquí la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Le pregunto, hermano, ¿Dios es bueno? Cuando tiene problemas, ¿Dios es bueno? Cuando tiene adversidades, ¿Dios es bueno? Recuérdelo, porque lo primero que nos dice Satanás es: mira, no tienes para comer, y eso que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, diablo. Dígale al diablo: es bueno, Dios es bueno. No importa que yo me muera de hambre. Si me muero de hambre, me voy con Él. ¿Cómo que Dios no es bueno? Claro que es bueno. Pero mire Asaf. Y Asaf era mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Mejor. Él servía en el templo. Él era compositor bíblico. Aquí está este salmo que él compuso. Y él compuso varios salmos. Ninguna cosa que usted ha compuesto aparece en la Biblia. Entonces Asaf era mejor que usted, que yo. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué casi resbalaron sus pasos? De Asaf. Versículo número 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe cuál fue el error que cometió Asaf? Que empezó a compararse con la gente inconversa, la gente mundana, aún con el pueblo de Dios que andaba mal. Mira, le va mejor a aquel. Mira, aquel es narcotraficante y mira qué casota tiene. Mira cuánto dinero. Mira cómo vive. Mira, siempre come en restaurantes. Mira, siempre anda estrenando ropa. Y yo. Qué tontería más grande compararse con gente. No debe de compararse con nadie. Usted es único. Yo recuerdo al hermano Hernán Cortés, siempre decía en sus predicaciones: cuando Dios lo hizo a usted, Él rompió el molde. No hay otro igual que usted. Y gracias a Dios. ¿No le da gracias a Dios? Imagínense qué haríamos con dos Marcos Turriza. Con uno es suficiente. Amén. ¿Qué haría con otro igual que yo? Qué bendición que nada más hay uno. Usted le da gracias a Dios y yo más. Pero Asaf empezó a ver la prosperidad de los impíos. Mira, le va mejor a aquel. Mira, no tenía nada y se dedica a robar y mira lo que tiene, trae carro nuevo y yo ni siquiera un patín del diablo. Pobrecito de mí. No haga eso, hermano, porque mire cómo terminó Asaf. Ahí mismo en el Salmo número 73, versículo número 21, se llenó ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Aquí Asaf nos está abriendo su corazón y dicen: miren lo que me pasó por ponerme a envidiar a la gente equivocada. Y sigue diciendo ahí en el versículo número 22: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia
delante de ti. Y sabe que una persona amargada es peor que una bestia, peor que un animal irracional. No entiende razones, no acepta absolutamente nada. Su mente está bloqueada, está embrutecido por el pecado. ¿Está usted amargado? Venga y dígale esta noche al Señor: Señor, perdóname. Yo no quiero matar a mi iglesia. Me estoy matando a mí mismo y estoy matando a otros. Y hermano, la amargura es contagiosa, altamente contagiosa, igual que el pesimismo, altamente contagiosos. Imagínense, por un lado tenemos al pesimista, por otro lado tenemos al amargado. Esa es una bomba atómica. Eso destruye cualquier iglesia, mata cualquier iglesia. Por eso no debe de hacerlo. Si es que acaso existe alguna raíz de amargura, hermano, hermana, en esta noche sáquela, arránquela. Le va a doler, va a sufrir, claro, porque el pecado, una vez que se arraiga en nuestro corazón, no quiere salir, pero debe de hacerlo, porque de otra manera le va a terminar matando a usted y a todas las personas que le rodean. Eso es lo que está diciendo Asaf aquí. Y repito, hermano, Asaf era mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí esta noche. Y mire lo que está diciendo él. Él tuvo que reconocer que andaba mal. Vea lo que dice en el versículo número 17. Estamos en el Salmo número 73, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Dice Asaf: un día tú te vas a encargar, Señor, de poner todo en orden. Un día voy a ver que cada uno de esos hombres impíos que vivieron una vida incorrecta, tú te encargaste de ponerlos en su lugar. Y mire cómo termina el Salmo número 73 en el versículo número 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Quiénes son los cristianos que matan a su iglesia? Primero, los pesimistas. Segundo, los amargados. Hay un tercer grupo de cristianos que matan su iglesia. Espero que usted no esté en ninguno de estos grupos. Y si acaso está en uno de estos grupos, hermanos, venga esta noche y dígale al Señor con toda honestidad: Señor, yo no quiero que mi iglesia muera. Yo no sé por qué he permitido que Satanás me engañe, me meta esas ideas contrarias a tu palabra. Perdóname, ayúdame a hacer cambios en mi vida. Miren el Salmo número 81. Ahí tenemos la tercera clase de cristianos que matan su iglesia. Salmo número 81. ¿Ya lo tiene? Dice aquí la Biblia, versículo número 8. Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Fíjese la cantidad de veces que en estos versículos utiliza el autor bíblico la palabra oír. 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 Note otra vez el versículo número 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no, ¿qué dice? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído
mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Sabe cuál es la tercera clase de cristianos que matan a su iglesia? Los rebeldes, los desobedientes. ¿Sabe por qué un cristiano se vuelve rebelde? ¿Sabe por qué? Porque no oye la palabra de Dios, no pone atención a lo que Dios dice, y por eso tomamos tan a la ligera lo que la Biblia enseña. Qué bendición que hay hermanos que están trabajando con los niños, con los bebés, con los niños. Dele gracias a Dios y dele gracias a los hermanos que le ayudan a cuidar a sus niños, para que usted pueda estar aquí y escuchar atentamente la palabra de Dios. No queremos que haya ninguna distracción mientras se predica la palabra de Dios. Enséñese y enséñale a sus hijos: mi hijo, ahí te debes de quedar. Allí debes de estar, ahí vas a tener actividades a tu propio nivel, ahí vas a aprender de la palabra de Dios. No solamente tú vas a aprender la palabra de Dios, me vas a dejar a mí aprender la palabra de Dios. Pero hay cristianos que no entienden eso. Una de las reglas que Pablo mencionó ahí en 1 de Corintios capítulo 14, que se deben de respetar en la iglesia, es: hágase todo decentemente y con orden. Si no hay orden, entonces obviamente lo que va a haber es desorden. Y si hay desorden, no hay enseñanza. No hay enseñanza. La primera regla de pedagogía dice que para que haya enseñanza tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Por eso la Biblia no se equivoca. Quiere que todo se haga decentemente y con orden. Si todo el mundo está gritando, si todo el mundo está saliendo y entrando, si todo el mundo está hablando ahí a la hora que se está predicando la palabra de Dios, ¿alguien puede poner atención? ¿Alguien va a recordar el mensaje? No. Venir a la iglesia, hermano, no es cumplir un rito religioso. Venir a la iglesia es escuchar la palabra de Dios. Háblame, Señor, yo quiero aprender, quiero ser obediente. Para eso venimos a la iglesia. Cristianismo no es religión, cristianismo es relación. Y para que yo tenga una correcta relación con Dios, tengo que conocer a Dios. Si yo quiero conocer a una persona, tengo que pasar tiempo con esa persona. Usted viene a la iglesia para pasar tiempo con Dios y está ahí distraído con su chiquillo, con su niño. Ay, no, es que yo no lo quiero llevar a la clase porque ahí ni me lo cuidan. Rebelde. Y está enseñando a su hijo a ser rebelde también. Y esa es la clase de hijos que vamos a tener, rebeldes. Y cuando crecen y no le obedecen: ay, pastor, ore por mi hijo, por favor. Hable con mi hijo, pastor. No me hace caso. Entonces sí venimos chillando. Aprenda de la Biblia, hermano. Mire, yo nací y crecí en una iglesia como esta. Y yo recuerdo cómo mi papá nos sentaba ahí en la segunda banca. Esa era la regla, en la segunda banca. Desde que yo tengo uso de razón, ahí teníamos que sentarnos derechitos, quietecitos, atentos. Nada de estar saliendo y entrando. Y no había clases para niños. La iglesia donde yo crecí no tenía pastor. Entonces no había quien se encargara. Dele gracias a Dios por su pastor. Es que es muy estricto. Dele gracias a Dios. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo le garantizo que un día, si usted se aleja de los caminos del Señor, usted va a decir: ¿te acuerdas del pastor? ¿Te acuerdas? Nos traía ahí como
cachucha de policía de arriba para abajo, pero valió la pena, valía la pena. Ahí nos manteníamos ocupados en la iglesia sirviendo al Señor. No teníamos ni tiempo para estar pensando en nada, menos ver la televisión. Y ahora, ahí nos sentaba mi papá, nos leía la cartilla, así decimos en México, no sé si sea la misma expresión aquí. Así es como quiero que se porten. Y si no, llegando a la casa arreglamos cuentas. Así nos decía. Y ahí teníamos que estar sentados, quietecitos, derechitos. 4, 5 años de edad, que yo recuerdo, ahí tenía que estar. Y ahora, mire, yo he llegado a iglesias donde los chiquillos andan corriendo como el endemoniado gadareno. Lo único que les hace falta es que se encueren. Y nadie hace nada. Nadie les dice nada a esos niños. Porque los papás luego se enojan. Ay, ¿por qué regañan a mi niño? No sea alcahuete. No sea cómplice de la rebeldía de sus hijos. ¿Sabe por qué usted se convierte en cómplice? Porque usted es igual de rebelde que sus hijos. Y la rebeldía tarde o temprano termina matando la iglesia. Imagínense que en cada iglesia cada quien haga lo que se le pega la gana. Tiene que haber orden, y para que haya orden tiene que haber un pastor. Tiene que haber alguien que diga las cosas cómo se deben de hacer, cuándo se deben de hacer, por qué se deben de hacer. Dios dejó el pastor. Véalo en la Biblia. Ay, ese pastor, ¿qué se cree? No se cree nada. Simple y sencillamente es el pastor y está haciendo su trabajo. Y usted debe de respaldarlo, orar por su pastor, apoyarlo. Pero algunos hermanitos tuercen totalmente. ¿Y sabe por qué tuercen la palabra de Dios? Porque eso es lo que el mundo hace. No dejes que te exploten. El pastor nada más está aprovechando de ti, nada más te quiere quitar tu dinero. El pastor, ¿verdad que eso es lo que dice el mundo? Y usted se traga esas mentiras. ¿Por qué no le hace caso a la palabra de Dios? La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así dice la Biblia. La Biblia nunca dice que la iglesia debe demandar al pastor. Enséñeme un solo pasaje donde diga eso. Es que en la iglesia somos una democracia. ¿Dónde enseña eso en la Biblia? Enséñeme dónde enseña eso la Biblia. No lo dice. Esas son ideas del mundo. Y luego usted se enoja con el pastor y empieza a echarle grilla. Empieza a criticarlo. Empieza a sembrar la cizaña. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque ese pastor es bien aprovechado, porque ese pastor esto, porque ese pastor lo otro, porque ese... Y mire, yo no entiendo cómo usted le puede dar más credibilidad a un pastor que ni conoce, que le predica ahí a través del internet, que a este hombre que usted conoce. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Usted conoce a su esposa, sus hijos, a esos pseudopredicadores, siervos de Dios? ¿Quién los conoce? Ninguna persona debería de tener más autoridad en la vida de usted, hablando espiritualmente, que su pastor. Dice la Biblia que el pastor vela por sus almas, le predica la palabra de Dios. Pero los rebeldes, Dios dice: si me hubieras oído, si me hubieras escuchado, en un momento yo habría acabado con todos tus enemigos. Yo te hubiera dado lo mejor de la tierra. Pero porque fuiste rebelde. Porque fuiste rebelde. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de cristiano?
pesimista, amargado, rebelde. Nada más con estos tres, hay más, pero no quiero alargar más la predicación. Si nada más corrigiéramos esta conducta, esta actitud, ¿sí? Y yo sé que estas actitudes allá en el mundo, hermanos, se promueve, se enseña. Mire, el año pasado que fuimos allí con el pastor Carlos Mario Soacha, ¿no había un montón de protestas ahí, quemando llantas, poniendo piedras en la carretera? Es que tengo derecho a protestar. Esa misma mentalidad la queremos traer a la iglesia. Esa misma mentalidad. Entonces este libro no sirve de nada. No, es que yo tengo derechos. Enséñame dónde dice la Biblia que tiene derechos. El único derecho que usted y yo tenemos es ir al infierno. Ese es el único derecho. Hemos desobedecido las leyes de Dios. Merecemos un castigo. Ay, pues yo no estoy de acuerdo. A Dios le tiene sin cuidado que usted esté en desacuerdo. Él es Dios, Él es soberano. Y más nos conviene someternos a la autoridad de Dios, porque un día, quiera o no quiera, va a rendirle cuentas a Dios de su vida. Es que yo tengo derecho a protestar. Enséñame dónde dice la Biblia esto. Dios nos da otro remedio. ¿Sabe cuál es? Ven a mí. Dime a mí y yo resuelvo todos tus problemas, dice Dios. Si el pastor está haciendo mal uso de su autoridad, el mismo Dios que lo puso no lo puede quitar. ¿En qué clase de Dios creemos? Yo creo en un Dios todopoderoso. Por eso tengo que hacer lo que la Biblia dice. Porque esto no es un juego. Las cosas en la iglesia no se resuelven como se resuelven allá en el mundo. Allá se gritan, allá se insultan, allá se agreden, allá se matan. No, en la iglesia no. Hay un Dios juez justo que pone cada cosa en su lugar. Y yo lo he visto. Ya tengo suficientes años de vida para darme cuenta de que efectivamente Dios arregla cada problema cuando hacemos las cosas como Él dice. Cuando las hacemos como nosotros decimos, actuamos como el pueblo de Israel, rebelde, desobediente, ingrato, incrédulo. No, Moisés nos sacó de Egipto para traernos a la muerte. No fue Moisés, fue Dios. Y no iban a morir. Iban a recibir algo que no habían trabajado para recibir, pero Dios se los quería dar. Pero ellos lo rechazaron. Dios dice, ¿quieres la muerte? Está bien, te voy a dar la muerte. Y les dio la muerte. ¿Cómo se encuentra su iglesia? ¿Puede decir que es una iglesia viva? ¿Una iglesia creciente? ¿Una iglesia sana? ¿O una iglesia moribunda? ¿Una iglesia enferma? Una iglesia que apenas está subsistiendo. ¿Cómo pudiera describir a su iglesia? ¿Sabe que usted describe a su iglesia como usted se encuentra? Piénselo. ¿Cómo se encuentra mi iglesia? Y lo que venga a su mente es lo que usted es. Nosotros somos la iglesia. Es que en la iglesia puros hipócritas. Sí, porque usted es el primero. Es que en la iglesia puros mentirosos. Sí, porque usted es el primero. Arrepiéntase de su pecado. ¿Qué clase de iglesia quiere tener? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Perdónanos en esta noche, porque todos te hemos fallado. Ayúdanos a examinar nuestro corazón a la luz de lo que tu palabra nos enseña. Señor, ayúdanos a tener una iglesia sana, viva, creciente. La necesitamos. Una iglesia que sea la sal de la tierra, la luz de este mundo. Toca cada corazón, bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me habló, ore por mí? Yo necesitaba escuchar esto. Ore por mí. Levante su mano, levántela. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios por esta mano. Manténgala en alto. Si algunos ganadores de almas me ayudan, por favor. Aquí hay algunas personas que necesitan escuchar el evangelio. Mantenga la mano en alto. No la baje. No la baje. Queremos que alguien le explique con la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad. Nada más levante su mano. Yo voy a orar por usted. Alguien se va a acercar a usted para explicarle. Mantenga la mano en alto, por favor. Manténgala. Hermanos ganadores de almas, necesitamos a otros ganadores de almas aquí. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo ya recibí a Cristo, pero no me he bautizado? Quiero obedecer al Señor en el bautismo. Ya entendí que debo de ser obediente. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Si usted ya tiene a Cristo y no se ha bautizado, usted no está desobedeciendo al pastor. Usted está desobedeciendo a Dios. Yo voy a orar por usted. Pero ¿por qué no sale de su lugar y viene aquí al frente y dobla sus rodillas y le dice al Señor, Señor, perdóname? Yo he sido un pesimista. Perdóname, Señor, yo he sido un amargado. Perdóname, Señor, yo he sido un rebelde. Venga, hable con Él. Pídale perdón a Él. Usted le ha fallado a Él. No me ha fallado a mí. No le ha fallado a su pastor, le ha fallado a Dios. Todo lo que usted hace es agradable al Señor. Dios está de acuerdo con lo que usted hace, lo que usted habla. Alguien más doblará sus rodillas. Pídale perdón a Él. Digo, si usted es cristiano. Si usted no es cristiano, usted está en serios problemas. Está caminando rumbo al infierno. Y hermano, si usted en algún momento ha sembrado división, cizaña en su iglesia, dígale al Señor, Señor, perdóname, perdóname. He hecho cosas que no te agradan. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por hablarnos. He prometido orar por mis hermanos y lo estoy haciendo. Tú conoces la condición de cada iglesia. De esta iglesia tú la conoces. Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender que esto no es un juego. Esto es tu obra. Esto es lo más valioso que hay en el universo. Tú moriste por la iglesia. Tú quieres una iglesia santa, viva. Una iglesia que te obedezca. Gracias, Señor.
Gracias por las iglesias aquí representadas y por esta iglesia. Síguelas bendiciendo. ¿Cómo necesitamos iglesias así? Que en verdad crean tu palabra, la vivan, la prediquen. Gracias. Sigue bendiciendo el resto de este culto. Salva a aquellos que están sin Cristo. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.